Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra punta roja en el primer pin y con nuestra punta negra vamos a empezar a mover la selección, es decir, vamos a medir con todos los pins. En nuestro pin número 21 no nos debe marcar nada. Hola amigos, el día de hoy te vamos a mostrar cómo identificar si el cabezal de tu impresora Epson, cabezal como este, de tu impresora Epson, sea de la serie L3110 o la serie de 3 dígitos donde viene la Epson L210, L220, L380, L355, L555, L575, entre otras. O la serie de 4 dígitos que es la 3110, 4110, 3210, 3210 o similares. ¿Cómo identificar cuando el cabezal, esta pieza, el cabezal, está quemado o está en corto? Esto para que no pierdan pues el cabezal de su impresora o no pierdan la tarjeta lógica de su impresora, porque ocurre que si no sabemos identificar si está o no está en corto y nos quemó la tarjeta o nos apagó la máquina porque estaba en corto, al volverlo a poner, si el cabezal sigue en corto, así sea la tarjeta nueva, no la va a quemar. Para eso lo que vamos a hacer es una medición en escala de diodo. La escala de diodo en los multímetros convencionales como este, miren que la encontramos acá. Esta es la escala sonora, pero esta que vemos este icono aquí, que parece como una flechita con una cruz. Esta es la escala de diodo en los multímetros convencionales. Estos de selección, este es donde yo selecciono hacia dónde voy a medir. Pero en los multímetros autorrango, como este, por ejemplo, este es un autorrango, yo simplemente me posesiono ahí y luego acá con el botón de selección voy a seleccionar donde dice, si no se lo alcanzan a ver ahí, está aquí en esta esquina. A ver, que es que está un poco oscuro, listo. Aquí en esta esquina miren que aquí nos selecciona la escala de diodo. O en un Sunshine como este, que es el que tenemos acá al fondo, este también podemos seleccionar en la escala de diodo. Mire, desplazamos hasta aquí, hasta la mitad, la escala de diodo, pero ahí debemos de seleccionar cuál es la que necesitamos. En este caso, la escala de diodo, que ven que es la que aparece aquí al fondo. ¿La ven? Escala de diodos. Luego vamos a coger nuestro cabezal y lo vamos a identificar de esta manera. Miren que el cabezal hacia un lado trae 3 pequeños puntos. Incluso en él hay un orificio. De ese lado vamos a empezar a hacer la medición. Es decir, este va a ser el pin 1. Este que encontramos aquí va a ser el pin 1 y este el pin 21. Son 21 pines o 21 conexiones que hay aquí. Son las mismas 21 que van a encontrar en el bus de datos. Entonces, para saber si está en corto o no, vamos a poner nuestro multímetro en la escala de diodo. Y después de tenerlo en escala de diodo, lo que vamos a hacer es que la punta roja la vamos a poner en el pin número 1. Acuérdense que les dije que medimos de aquí hacia allá. En el pin número 1 vamos a poner la punta roja. Y en el pin número 21, perdón, que hacer este, vamos a empezar a medir. Miren que aquí en la primera no nos da, pero en el pin 22 nos debe marcar. Si no nos marca es porque el cabezal está malo, porque el cabezal está en corto. Vamos a validar bien la conexión. Pero aquí también hacemos primero que conecte bien en el pin número 1. Me aseguro que sí esté tocando el pin número 1. Y luego, después de esto, voy a medir el pin número 20, que es este pin que está aquí. Si nos marca algo en ese pin es porque el cabezal está bueno. Si no nos marca nada es porque el cabezal está malo. Aquí les vuelvo a hacer la prueba nuevamente para que identifiquen otra vez. Recuerden el pin número 1 en el rojo y empiezo a seleccionar con el pin, con el negro, a seleccionar pin por pin. Vamos a medir pin por pin y si nos marca en cualquiera de los otros pines diferente al 19 o al 20 es porque nuestro cabezal está en corto. Vamos a movernos hacia la parte frontal para que sea un poco más cómodo. Aquí es un poquito complicado a veces cogerle el tiro, pero miren, aquí conecto el pin número 19
marca, el pin número 20 marca, el pin número 17 no marca, si marcara sería porque estaba malo, el 14 no marca, y así cualquiera de los otros pines a excepción del 19 como este y el 20 no deben de marcar, corrijo. 20 y 19 deben de tener lectura. Los demás no tienen lectura como ven aquí. Si los demás tienen lectura, nuestro cabezal está malo. Ahora bien, si no hay lectura en el 19, así como en este caso, ni en el 20, como en este caso que sí está marcando, quiere decir que nuestro cabezal también está malo. Para que nuestro cabezal esté bueno y lo podamos poner sin ningún riesgo, tiene que estarnos marcando en el pin número 19 y en el pin número 20. Eso es lo que quiero que les quede claro, porque si no, nuestro cabezal no va a servir y nos va a quemar nuestra tarjeta cuando la pongamos. Cuando lo pongamos a trabajar, apenas él empieza a trabajar, es posible que medio encienda y se apague. A veces alcanza incluso a hacer una prueba y se apaga, ¿no? Entonces ahí con esta prueba descartamos si nuestro cabezal está bueno y ya sabemos que no necesitaríamos invertir en el cabezal, sino en la tarjeta o en otra cosa que se haya dañado. Ahora bien, les recuerdo que esta prueba es para solamente mirar la conexión eléctrica, no mira los inyectores ni la parte de acá. Si está tapado nuestro inyector, ya tenemos que hacer otro procedimiento que también se los explicamos varias veces aquí en nuestro canal de mantenimiento